El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto el poderle dar la bienvenida a un nuevo programa llamado Los Investigadores Médicos. Cada fin de semana nos encontramos para hablar de interesantes temas y hoy no es la excepción. Quédese con nosotros porque el programa, como siempre, va a estar muy interesante. Todo el equipo de producción se ha preparado para este tema muy importante, Alzheimer. Así que quédese con nosotros porque va a estar muy interesante, muchos datos, doctor, por parte de los expertos. Qué gusto poder saludarle y compartir de nueva cuenta este set. Así es, Claudia, mucho gusto de estar contigo compartiendo esta guía, esta conducción, porque es una enfermedad, como tú dices, importante de establecer cuál es su condición actual y qué es la propuesta que tenemos como Innoviofarma para ella. Claro, y también hay que mencionar que desde 1994, doctor, cada mes de septiembre se conmemora pues este día, el Día Internacional del Alzheimer, para poder hacer conciencia y divulgar información muy importante, porque es una de las enfermedades de demencia más comunes, a tal punto en que se considera en el siglo XXI una pandemia. Así es, Claudia, venimos haciendo toda una exaltación de lo que ha pasado con la pandemia actual. Sin embargo, esta condición cobra mucho deterioro en las familias. Imagínate tú que se cuentan por millones los casos de Alzheimer. Y entre los casos de demencia, que son más de 70 millones en el mundo, solo el Alzheimer ocupa el 70% de todos los casos de demencia. Y lo peor de todo, Claudia, es que esta enfermedad, leas donde tú leas, se dice que es crónica, progresiva, fatal y que no tiene cura en la actualidad. Sí, una enfermedad bastante difícil, muy dura para no solo quien la padece, sino también para los familiares, amigos del paciente, ir viendo cómo se va deteriorando y cómo su memoria va perdiendo y va olvidando esos lindos recuerdos a lo largo de su vida, ¿verdad, doctor? Entonces hay que mencionar la importancia de poder tener toda esta información y siempre hemos hablado y seguiremos hablando que la medicina es innovación y por supuesto la medicina biomolecular también busca brindar una luz de ayuda, una luz de esperanza a los pacientes. Así es, Claudia, estamos en el punto, ya después de mucho tiempo de tener este programa, que tenemos que definir bien nuestra postura como Innoviofarma. Tenemos medicamentos, productos nutracéuticos que ejercen un efecto terapéutico. Hoy vamos a tener, a través de todo este compartimiento, ya el testimonio de alguien que la familia va a narrar su mejoría en cuanto a lo mental, en cuanto a lo cognitivo. Un par de especialistas que manejan el área cerebral muy eficazmente y que podamos dar cuenta de que un producto como Innoviofarma está dando resultado para una buena gama de enfermedades neurodegenerativas y específicamente en problemas de Alzheimer lo vamos a delimitar. Así es que este es un anticipo de los logros que ya estamos teniendo y de la propuesta que hacemos a la población y al gremio médico para que se adhieran a utilizar productos que tienen efectividad y hagamos por un lado el hecho de que esta enfermedad tendríamos que quedarnos con los brazos cruzados solo viendo cómo día a día se suman más personas a esos millones que ya existen. Así es. Yo no sé usted, doctor, pero a mí me encanta cuando en el programa hay testimonios y escuchar de viva voz de los pacientes de cómo han visto esa mejoría. Así que también sabemos que al público le gusta escuchar este tipo de anécdotas. Quédese con nosotros porque el programa, como ya lo dijo el doctor, va a estar muy cargado de mucha información acerca de esta enfermedad de demencia. Continuamos con más en Los Investigadores Médicos y en este bloque, como ustedes se pueden dar cuenta, ya me encuentro muy bien acompañada y yo muy feliz, muy contenta de tener a dos expertos en este tema. Tenemos al doctor Byron Labarreda, que usted ya lo ha conocido en diferentes programas, él es neurocirujano, y también al doctor Axel Sánchez, que también ya nos ha venido a visitar en varias ocasiones, él es neurólogo, así que juntos me van a dar toda esta información importante para que ustedes también allá en casa la tengan. Vamos
vamos a empezar con algo que es bastante básico. Doctor Sánchez, si me podría responder, ¿en qué consiste una enfermedad como Alzheimer y cómo es que se va manifestando? Okay. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí participar nuevamente en el programa. Antes de responder esta pregunta, tomemos en cuenta que no todo déficit es Alzheimer. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Primero, entre las demencias reversibles y las irreversibles. Las demencias reversibles van a tener la característica de que, si bien son progresivas, cuando se determina la causa, tienden a limitarse y ya pues se resuelve el problema. Las no reversibles o irreversibles, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, son enfermedades que tienden a progresar hasta conllevar a un deterioro del paciente. ¿Qué es lo principal? Una afección en el dominio cognitivo. Las personas pierden la noción no solo de dónde están, sino qué están haciendo y para qué sirven objetos de la vida diaria. Olvidan para qué es un peine, un cepillo de dientes, tienden a tener afección motriz, ya no pueden amarrarse los zapatos, ya no pueden abrocharse la camisa y por último, pues tiende a ser de carácter progresivo. La causa, la mayoría de veces es genética por acumulación de complejos de lipoproteínas tau o complejos beta-amiloides. Bastante interesante el poder también diferenciar ese tema de olvidar cosas, ¿verdad? Porque a todos nos sucede olvidar las llaves, olvidar más de algún objeto. Pero bueno, y también hemos hablado de que esta enfermedad no tiene cura y que con el tratamiento convencional, doctor, se van viendo pocas respuestas. ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Bueno, fundamentalmente, primero que nada, quiero agradecer la invitación para estar presente el día de hoy. Hay que tomar en consideración algunas cosas de las que el doctor Sánchez explicaba. El principio básico es que existen muchas causales de enfermedades demenciales. Al hablar de enfermedades demenciales en general, estamos hablando de todos estos trastornos del conocimiento y de la interrelación del ser humano con su entorno. Somos lo que nosotros percibimos. Si yo escucho un sonido, respondo a él. Si yo tengo la capacidad cerebral de poder tener una conducta, una reacción a esto, la voy a ejecutar, pero si no existe, me voy a sentir aislado, me voy a sentir fuera de contexto en una situación dada. Muchos de estos pacientes que tienen alteraciones de tipo cognitivo van a empezar mostrando alteraciones en cuanto a la convivencia con los demás, se van a aislar, es una de las características importantes que vemos. Posteriormente, estos pacientes empiezan a mostrar el fallo dependiendo de la zona cerebral donde se está produciendo el problema. Como el doctor Sánchez explicaba, existen alteraciones que pueden ser de tipo nutricional, trastornos de tipo genético, enfermedades por depósitos de tóxicos dentro de la célula, fallos de la mitocondria celular. Existe también alteraciones en la conducción de neurotransmisores y los tratamientos convencionales están dirigidos a tratar de restablecer la comunicación por medio de neurotransmisores y de sustancias que puedan relacionar actividad de neurona con otra neurona. Sin embargo, si el proceso ha sido progresivo, puede ser que este sea irreversible y no podamos retornar a una capacidad normal del paciente. Hay que tomar en consideración también que existe un deterioro natural de la edad, que no es una demencia en realidad, sino es un proceso senil donde el paciente va a ir deteriorando sus funciones, donde va a ir perdiendo capacidades con el transcurso de los años, ¿verdad? Sin embargo, se puede establecer claramente que la calidad de vida y las condicionantes dietéticas y el tipo de alimentación que el paciente ha tenido durante el transcurso de su vida, aunado al ejercicio y la actividad que ha tenido, pueden aminorar el deterioro en algunas circunstancias, ¿verdad? Muy bien, sí, realmente la rama de la medicina que es, en este caso, la neurología, ¿verdad? Es bastante complicada y el cerebro también es un órgano muy complejo y usted habló sobre unas zonas del cerebro. Queremos preguntarle, doctor Sánchez, ¿cuáles son esas zonas que el doctor mencionaba que se ven afectadas con esta enfermedad? Muy bien, las principales zonas son las regiones frontales. Ellas trabajan en conjunto con las regiones temporales, entonces podemos hablar de una lesión frontotemporal. Toda la parte frontal, la parte que está arriba de los ojos, ahí encontramos el asiento básico de la personalidad, encontramos el asiento de las funciones ejecutivas, organización, planificación, don de mando y todas las funciones que nos hacen entes superiores con respecto a los demás mamíferos. Pero el lóbulo temporal es el que va a poner la parte de la memoria como gestor de memoria que está alrededor de la oreja.
Si estos dos fallan, no vamos a tener ni un razonamiento ni un procesamiento adecuado hacia la información que estamos percibiendo. Entonces no vamos a decodificar las preguntas que tenemos, o no nos vamos a poder desenvolver de la manera adecuada. Bueno, ya teniendo en claro cuáles son esas zonas del cerebro que se ven afectadas, entonces explíquenos, doctor, cuáles son las funciones que se van viendo en los cambios. Ya el doctor Sánchez nos ha mencionado algunas, pero ¿qué otras podríamos mencionar? Yo creo que podríamos agruparlas en algunas situaciones bien particulares. Por ejemplo, la vida de relación, la interrelación interpersonal con los que están alrededor en su entorno, la capacidad que tienen de reconocer objetos, personas, tiempos, espacios. Muchas personas se empiezan a recordar solamente el dato que tenían archivado, donde ellos vivían, por ejemplo, en Zacapa, y la casa que ellos recuerdan es la casa de Zacapa. Pero cuando la pérdida de la capacidad de poder recordar les va a impedir que la casa donde ellos actualmente viven la conozcan como su casa. Entonces él se siente extraño, es como que nosotros nos despertáramos un día en un lugar donde nunca hemos estado y nos vamos a sentir como extraños ahí mismo. Entonces, esa sensación es la que estos pacientes tienen. Es muy importante razonar nosotros también que la capacidad numérica, el reconocimiento de objetos, el uso de los objetos, lo pierden. Y por último, existe también alteraciones en cuanto al ciclo de sueño, alteraciones en cuanto a la capacidad dietética y en cuanto a la vida de relación que el paciente va a tener. Existe una profunda sensación de depresión asociada al deterioro cognitivo del paciente, donde el paciente se va a aislar y se va a ir sintiendo cada día menos. Esos condicionantes van a provocar que los síntomas que el doctor ya mencionaba por las zonas afectadas se van a amplificar. Entonces va a ser mucho más notorio y profundo el deterioro a medida que esta enfermedad va avanzando. Bastantes alteraciones las que nos están mencionando y muy difícil entonces todo este proceso, ¿verdad? No solo, como decíamos al principio, para el paciente, sino para la familia. Y qué horrible sensación lo que usted mencionaba como ejemplo, el estar en un lugar y no reconocer. Bueno, y también hablando de datos interesantes, le queremos contar que según las estadísticas de los problemas de demencia a nivel mundial, Alzheimer ocupa el 70% de los casos en el mundo. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe esto, doctor? Okay. Recordemos que esta enfermedad tiene una alta carga genética. Entonces, si los padres tuvieron ciertas lesiones, tiene hasta el 99% de posibilidades de que los hijos también la van a desarrollar. Es la enfermedad más buscada. Uno diagnostica normalmente lo que más está buscando. Si bien la demencia con cuerpos de Lewis tiene el segundo lugar y la frontotemporal el tercer lugar, no llegan al 70% porque usualmente no se buscan esas enfermedades, pero está básicamente mediado por una alta carga genética. Muy bien. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta con esta enfermedad? Bueno, hay que tener en consideración un aspecto muy importante. Una de las causales más importantes de demencia en nuestro entorno son las lesiones vasculares. Resulta que en Guatemala, por ejemplo, los índices de pacientes hipertensos van a aumento. La calidad de control de estas alteraciones está muy poco controlada por factores familiares, económicos, sociales. No existe la capacidad de poder hacer el diagnóstico a veces o de seguir un tratamiento por largo tiempo. Entonces, esta presencia de hipertensión, por ejemplo, o de trastornos de colesterol y triglicéridos elevados, puede provocar que se aceleren estos procesos. Se ha demostrado también que en pacientes que sufren traumas craneoencefálicos, golpes, caídas, los procesos también se aceleran, son acelerantes del proceso. Muchísimas gracias entonces por toda esa información, y esto quiere decir entonces que como todas las enfermedades tienen que ser tratadas de forma integral, y justamente por ello aquí en el programa tenemos en el siguiente bloque a la doctora Mayda López, quien es geriatra y nos va a hablar también de datos muy interesantes acerca de los pacientes que ella tiene y que atiende con Alzheimer. Muchas gracias a ambos por estar aquí en el programa. Continuamos. Este segmento es presentado por Norbrain. La enfermedad de Alzheimer es la demencia neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Su principal característica es el deterioro progresivo de las funciones mentales. Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años y tiene factores de riesgo hereditarios. En América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente en este 2020, más de 4.1 millones de personas padezcan algún tipo de demencia, incluido el Alzheimer.
Norbrain contribuye en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas crónicas y enfermedades con trastorno de movimiento involuntario como Alzheimer, temblor esencial, epilepsia, Parkinson, entre otras. Norbrain mejora la neurotransmisión simpática ofreciendo al paciente un equilibrio en la carga eléctrica, evitando movimientos involuntarios y mejorando la función cognitiva. Funciona como coadyuvante en todas las enfermedades neurodegenerativas crónicas relacionadas con movimientos involuntarios, así como la pérdida de la función cognitiva y prevención de las mismas, además que contribuye a la recuperación de la memoria y controla el temblor ocasionado por estas enfermedades. Al regresar de estos consejos de salud aquí en Los Investigadores Médicos, seguiremos hablando acerca del Alzheimer en compañía de la doctora Mayda López y el doctor Axel Sánchez. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.